Alrighty then, mic check. We are getting into the stream here this morning. Buen día a todos. Estamos streameando esta mañana. Tengo mis 5 trades acá. Ya hice uno. Hagamos esto. Harmonic pattern. Nasdaq on the Tuesday. Alrighty then, before we get started here this morning, don't forget. Bueno, acordate de darle like al video. Activa las notificaciones. Si todavía no estás con nosotros, entra al Discord. Está el link en la descripción del video. Es gratis. A ver, vamos a hacer esto. Denme un feedback. Díganme si quieren ver todos los charts juntos o prefieren ver uno solo con zoom. Tenemos alguna buena volatilidad hoy. Estamos en sesión de earnings. Vayan a ver los videos anteriores para entender qué significa la volatilidad para nosotros. Bueno, tenemos el tidal wave, las time frames más altas. También pueden aprender sobre eso en los videos anteriores. Algo hermoso de AlgoBox es que no necesitamos estar en la apertura, podemos sentarnos en cualquier momento del día. Solamente tenemos que saber en qué momento de la sesión estamos. We'll be coming into these charts down here like this. This is the RTY, going to be our primary instrument here this morning, along with the YM, as we are doing the small account challenge. There are the limitations. Estamos haciendo el Small Account Challenge. How you would trade starting with a small account. Estamos demostrando. Etc. So, if you haven't been following the challenge, I do encourage you at least to kind of go back to watch day one, maybe go watch the day where I overtraded instead of taking 5 or 6 trades, end up taking. Bueno, vayan a ver los videos anteriores. Aprendan sobre todo esos videos. You know, if you even read down in the comments in those videos of what our own members are seeing and getting from those videos, it's going to be very, very helpful for you. If you Va a ser muy beneficioso para ustedes aprender el sistema. And you're getting the individual setups and strategies, how you put it all together in real time. It's going to be really, really helpful for you. Va a ser muy beneficioso para ustedes. You know, each adjusting size, not adding to losers, but adding when the position is going your direction and deciding whether or not añadir. Tienen que aprender a añadir cuando la posición se está yendo a favor. You know what cards you've been dealt. Is this a scenario where you want to bet big or you're going to bet small? Tienen que saber si están en un escenario en que quieren entrar más pesado o más liviano. Así que bueno, espero que aprendan. Escriban un comentario si tienen alguna duda. If they are a trader like yourself. So let's zoom out to the all screens level here so that you can see all of them. Remember, I am on a multi-screen setup here, so this is really what. Recuerden, este es un setup multiscreen. Let's see, is this top right here? Let's see. Oh no, I gotta get my drawing tool here. Let's try this. A ver, probemos esto. Top right screen.
and it's going to be at the top left screen. So while it all looks like it's all on one on yours, I do recommend if you are watching our stream for the first time, turn your settings Yo all the tengo way 4 up. monitores Now, acá. if you're streaming this Ustedes lo ven en uno solo. just HD, this is 2K resolution. You should be able to run Mejor si ven este video en una TV grande de 55 pulgadas, por ejemplo, y pongan el video en alta calidad. Out of being able to see everything that we're doing here when I'm zoomed out in this format so that you can see all 4 instruments. But each one of these is actually laid out on an individual screen here on my layout. Okay? Yo estoy viendo cada instrumento en un monitor distinto, pero para streamearlo y que ustedes vean todo junto, lo pongo así. You are more than welcome to come and ask, and we will let you use it for free. No questions asked. Just come on in, hang out with us in our crew, and you can see their results as well. So one of the things I wanted to talk about was there at the sessions. So let me pull up what time of day. A little bit of a, some people might think, oh, this is an odd time of day for you to be jumping in. We're coming in here, almost lunchtime, and like a lot of people are like, oh, I don't want to trade during lunchtime. Well, actually, Estamos casi al mediodía. Mucha gente al mediodía no quiere tradear. Nosotros tenemos un robot que tradea por nosotros al mediodía. Si en el chat escriben signo de exclamación sessions, pueden ver en qué momento estamos del día y cuáles son las distintas sesiones. Acá es donde estamos en este momento. Which again, this is a really great time to be looking for what we call the J-hook setup. If we get a trap, algo excelente que podríamos hacer en este horario es buscar un J-hook. Son uno de esos trades bonus. We anticipate what map that we're going to trade that we're going to be trading on, but like jumping into a video game, there can be surprises. So what we do is prepare ourselves. Así que bueno, nos preparamos y después reaccionamos a lo que el mercado nos da. Una de mis sesiones favoritas es la sesión de la tarde, a las 2 de la tarde. Hablo sobre eso en alguno de mis videos. Así puedo ver qué pasó durante el día. Con mucha experiencia se van a dar cuenta si es un día con una trendline. Y puedo maximizar mis ganancias durante este día. Pero bueno, no importa qué sesión operes, puedes operar en cualquiera. Tenemos un montón de estrategias que puedes elegir. Bueno, estamos en el 8º día del Small Account Challenge. Tenemos un montón de actividad. Fairly decent activity as long as the activity keeps up here, and with earnings reports coming up here in the next 2 weeks, that's why que les digo, tenemos earnings. This volatile time period here, even though summertime is oftentimes kind of the doldrums, this is that one little spot here where we get this extra oomph and we'll have some activity. So that's our anticipation. Así que esto es uno de esos días en donde tenemos mayor volatilidad debido a los earnings. Así que durante este horario podemos buscar trades grandes. Otra cosa que queremos saber es cómo está el VIX. Ponemos signo de exclamación VIX. Nos aparece esto. Así que el VIX actualmente está en 16.74. No está muy alto, pero está arriba de 13.14. Así que estamos del lado alto. The previous VIX from the day before, so previous VIX was 16.33, we're at 16.74, so it's going to be like the activity ish from yesterday with a little more, so that's good news. And así que está un poquito más arriba que ayer. Loving seeing everybody outstanding. Bueno, acá tenemos resultados de los miembros, excelentes resultados. Miren esto. Están rompiendo. Estoy muy orgulloso de todo el grupo. Incluso la gente nueva la está rompiendo. Así que pongan sus reportes. Bueno, este tipo es un scammer.
on the old DTP. They are, you know, liar, liar, pants on fire. I mean, just one lie after the other with these guys. And, you know, honestly, it's not, we don't care about what they're saying about us or any of that. I mean, it can be if it becomes a problem. Obviously, we can definitely do something about it. But, you know, ultimately, I just want the public to know what's going on with these you know, groups that are just constant lies. It is just lie after lie after lie from these folks, and we'll do a whole thing on that, and just let you guys know what's happening with those, so you can avoid and save yourself the time and the troubles. This was my first trade that I took earlier. Este fue el primer trade que tomé hoy. Saqué una foto para ponerla acá. Antes de estar en el stream era muy bueno, no podía dejar pasarlo. Teníamos mucha confluencia en este trade. Fue mi primer trade en corto. Por eso es que estoy en el trade número 2. Getting things set up, you know, this thing is just screaming at me to take this trade. AudioBox, if you have not looked into what Flowmaster AudioBox is, that's those beats that you're hearing, like las cruces, la confluencia, más el AudioBox, todo eso me dio un excelente trade. Whether or not that is a high pitch going up or a low pitch, meaning that we've got some big sellers coming in or we've got big buyers, and the speed and the repetition from which they are hitting the tape across the E-minis. These are across all four. Así que recuerden que el AudioBox es de los 4 E-minis. Es un servidor descentralizado. Va a estar acá. Por eso hay mucha gente que está en este room. Yeah, we'll let our audio bot. Let's audio box. If I can type here today. So you let the robot friend tell us about it. Two distinct and perceptible types generated by Flowmaster AudioBox. An advanced level algo detection system. These two audibly perceived sounds consist of a higher pitched clack and a lower pitched boom. The higher pitched sounds and their frequency represent the aggressiveness and entry to the market of big buyers at the level. Conversely, the lower pitched boom 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 sounds are the institutional sized algos selling at the level. To learn more, watch the training videos. Alright, thank you, Pippi. I'm gonna take this. Is this a shark back play coming right here off of RTY? Bueno, vamos a darle una chance a este trade. Es un shark back. Voy a poner el stop acá arriba. Tenemos un red headshot más el shark. No puedo no tomar este trade. Beautiful little setup. Just happened to be coming in right there. We're watching YM. We've got a nice setup coming in there as well. If that looks like to the long side, this is going to be a little bit odd here, but I want to get long on YM. Here, let me zoom out here, and we've got a double cross double move with a green headshot coming in on this. Así que acá también tenemos un double cross double move con un headshot. Acá en YM vamos a darle un try en largo. Target fácil, ahí. Miren el PRC. Creo que este va a ser un día bonus. Hashtag too easy. Double cross, double move. Oh, that just turned into a cluster. Okay, hold on. I'm going to close out that trade. I'm short on the RTY, and that turned into a cluster. We'll take a note of this later on. Let's play out this. Acá hay un cluster. Tomaremos nota. Hablaremos de eso después. Bueno, esto se está moviendo rápido. Pero bueno, es como jugar un videojuego, ya lo saben. Setup fácil acá. Y ahí va. Sharkback play. Para ellos que están familiarizados con el Sharkback. If you know about the Sharkback or have watched a Sharkback, make a note and maybe give an exclamation mark. Sharkback, exclamation mark, if you have seen it. If you have not seen the Sharkback, maybe you can request a link to the video on that. It is in the free training section on our website if you want to learn that. There we go. Listo. Target field. That is awesome. I need to get my little audio buttons. Eso es buenísimo. Thanks, Trump. Okay. I love it. Thanks, Trump. Appreciate that, bruh. All right, so nice bueno, target right there. un buen tercer ahí, fácil. Shots.
so technically, I'm not going to count that other one as 3 on the YM, as that was kind of a scratch. But let's go up and watch this one play out here on YM. Así que veamos este trade en el YM, porque puede haber un excelente double cross, double move en esta jugada, pero también puede ser un cluster. A ver, top screen. Así que tenemos un PRC target ahí. Vamos a darle una chance. Este es un cluster play. Si vieron el video, son 3 o más cruces en una sección, en un punto donde podría anticipar un reversal. Estoy buscando target 1. No trato de volverme loco. Pongo los stops acá arriba de las cruces y veremos si tenemos alguna jugada. Originalmente iba a ser un double cross. Escucho compradores. Tengo que tener cuidado. RTY debería ayudarnos. Sorry, this is the thing that's hard about streaming and talking, trying to make sure we get some good training in while I'm actually trying to trade and it's you're really trying to you know, maximize your opportunities. That streaming and doing it. No es un poco difícil, ya saben, streamear y operar a la vez. Pero bueno, estamos haciendo el Small Account Challenge. Ahí va, eso debería ayudarnos. Tenemos una burbuja en el MACD. Voy a añadir. Igualmente, solamente voy a tarjetear target 1. Voy a poner abajo del Shark un target. Not going to try to get crazy with it. We've got white cross here on the 5s as well. It's in a good spot. Wow, we are in a good spot there. Stops back behind that cross. The top of this moon is 847. 47. So if this starts to pull in, I can pull the stop in behind that 47 or the hold. Veremos qué pasa. A ver si podemos llegar al target 1. Tengo el botón en el close. Veamos. Oh, tenemos un punto rojo. Añadimos a la posición. A ver si podemos maximizar. Vamos a poner el stop arriba del punto rojo. Botón en el close. A ver si decide volverse loco. Are you? Aren't you? Okay, if it breaks that, bueno, si lo rompe, voy a tener que tener mucho cuidado. Estamos yendo en contra del MACD. Esa es mi principal preocupación acá. El IES medio que está mixeado. Si estuviese verde sólido estaría más preocupado.
may kick myself later for not taking the 10 ticker off of this, but again, we're coming off of the 5s. We've got the 8s, we've got the 5s. Tenemos los 5, los 8, un cluster. So cluster entry. Así que entrada de cluster. Recuerden, double cross double move es uno de mis trades favoritos. Una de las jugadas más grandes vienen de ahí. Si no sos un jugador de double cross double move, tenés que tener mucho cuidado. Si rompe el punto rojo, cierra el trade. Bueno, ahí vamos. Escucho vendedores. El NQ está apoyando para abajo. Dale, YM, ¿qué estás haciendo? Están cayendo todos los instrumentos. ¿Por qué no caes vos también? Dale. NQ está cayendo como una piedra. Dale, YM. Desde un punto de correlación, YM es un poco más grande que los otros instrumentos. YM feels like she's got the upward move, and I'm going to have to keep that noted. This trade should not have taken this long. I say that, and as I think about it, I'm like, well, do I have something coming off the 8s? Actually, I have something coming off the 8s, so as we've said before, if your play is coming off of the 8s, you know, there's pluses and minuses to it. It may take a while for it to get to your targets coming off of. Recuerde que si entramos en una time frame de 8, el trade va a ser extremadamente largo, pero bueno, tenemos más tiempo para entrar al trade. But what I was trying to say earlier, sorry, I keep getting distracted by other items. A double cross double move can turn into a cluster very, very quickly, right? So Les decía que un double cross double move puede convertirse en un cluster muy rápido. Tenemos puntos acá, king timing, todo, double cross. Estaba buscando un largo. Estaba tratando de hacer un DCDM, double cross double move, pero en cuanto a otra cruz aparece, eso cambia las cosas. Eso es un cluster. Si lo entienden, háganmelo saber. Digan, veo el cluster. Estamos en el trade 3. Es un cluster sólido. Creo que el cluster no está en la sección gratis. Creo que está en la sección premium. Pero bueno, si les interesa, puedo poner el video. Bueno, este está tomando todo el día. Estamos llegando al horario de almuerzo. Ojalá que esto nos dé el push que necesitamos. Vamos a medir esto. También tenemos el J-Hook acá. Tome nota de que también había un J-Hook en corto acá, en esta jugada. Así que déjenme medir esto. F8.
Bueno, estamos en las dobles cruces. Y el peor escenario, si me estopea y esto va y empieza a pushear y rompe este área y sube. Bueno, vamos a añadir. Esto está llegando a ser una bestia. Tenemos un PRC target, double dot, headshot, más un cluster. Sí, por favor. Bueno, si estoy equivocado y esto rompe, nada, es un 100%. Pero este es un setup muy bueno. Dale, YM. Esperemos. Si esto quiebra hacia arriba, tengo espacio para ir hacia arriba también. Tengo el target ahí. Y ahí voy a tratar de tomar un scalp en corto ahí. En esa gold line. En esa línea dorada. Voy a tratar de shortear ahí. Estoy escuchando vendedores. Vamos. En Q está cayendo. Yes, tiene un poco de verde. Vamos a hacer un poco de zoom para que vean lo que les estoy diciendo. Estoy mirando todos los mercados acá. Miren en Q. En Q no para de caer. Todavía no puedo operar en Q en este account. Efectivamente, desde un punto de vista de tamaño, soy muy disciplinado con eso. Con suerte, capaz que mañana nos da el PNL. Podemos empezar a operar en EQ. Pero miren lo que es excelente. Tuvimos un double cross, double move. Es hermoso. Este sí, es un poco complicado. Pero bueno, ven ese punto rosa. Ese es un headshot en corto. Y miren esa caída. Así que bueno, supuse que esta correlación iba a ayudarme con YM. Ahora está empezando a caer el YM. Vamos de nuevo. Bueno, ahí va. Sí, bueno, pensé que esto nos iba a ayudar más fácilmente. Miren ES en un time frame más alto. Y ese estuvo subiendo y bajando, subiendo y bajando. Miren cómo está el MACD. Bueno, tenemos que esperar. Miren eso es un headshot en corto en el yes. Tenemos un headshot en short, en yes, en los 8. Si empiezo a escuchar compradores en el tape, tengo que empezar a pensar, a repensar lo que estoy haciendo. Pero bueno, no puedo ignorar todos estos excelentes setups que tenemos acá. Capaz mañana podemos operar en Q. Miremos el balance del account en ese punto. Recuerden, el NQ son $1000 por contrato. Técnicamente puedo hacerlo, pero realmente quiero esperar a llegar a tener 7 u 8K. Creo que ya estamos, pero bueno. Creo que estamos 7K, pero no llegamos a 8. Así que voy a esperar llegar a 8. Ahí va. Vamos, dame el target. Dale. Excelente. Excelente. Vamos a pushar esto con un runner.
Finalmente escuchamos a los vendedores. Mire, tenemos un double cross ahí arriba. Hay un PRC target ahí. Pongamos los target ahí en el PRC. Ahí va. Target field. Y este PRC, veamos si va a ser el final de la jugada o no. Puede romper. Ahora sabemos que hay un PRC target ahí que hay que respetar. Tómate tu tiempo, YM. No estamos justo ahí. Es un diamond. Diamond es la estructura menos importante, a menos que aparezca un punto. Si aparece un punto, queremos tomar esto como una jugada de Diamond voto. Pero los Diamond son las estructuras más débiles que tenemos. Bueno, estamos reaccionando ahí. Lo voy a cerrar. Estamos yendo en contra del MACD. Nunca se sabe qué puede pasar. Hay que respetar eso. Así que bueno, excelente trabajo. Trade número 3. 3,5, ponele. Pero voy a contar esto como el trade 3. Vemos alrededor. ¿Qué tenemos acá? RTY está. Bueno, voy a entrar en corto en RTY. Perdón, pero se está moviendo muy rápido. Bueno, entro en corto. Escucho vendedores. Tengo un PRC target ahí. No puedo dejar pasar esto. Tenemos rojo. Tenemos un garlic ahí. Tenemos en el 8 también. Excelente. Excelente. Pusheando, dale. ¿Vas a darme ese último? No, parece que no. Bueno. Listo. Estamos yendo en contra del MACD. Así que voy a estar satisfecho. Los runners van a estar dentro de cualquier verde. Un PRC verde, un punto verde. Eso es el trade número 4 para nuestro videojuego que llamamos AlgoBox. Excelente. Bueno, ven este MACD. Está empezando a cambiar. Tuvimos un poquito de cambio. Tuvimos nuestro crab, nuestro garlic. El componente va a estar ahí. Tenemos que tener eso en mente. Esa es una buena salida. Incluso si quieren venir y volver a entrar en algo, respeten el MACD. Ya les dije varias veces, si quieren tener un solo consejo de mí, si solamente pueden seguir una sola regla, es respetar el MACD. Miren el MACD. Miren en Q. En Q es rojo sólido en este momento. Miren en Q. En Q es rojo sólido. En ES puso un punto rosa. Tenemos un double headshot rojo. En YM tenemos un punto rojo. Le voy a dar una chance a este trade. Escucho vendedores. Tengo el IES dándose vuelta.
coming in on the YM. Tengo un punto rojo en YM. Unfortunately, Entré muy tarde, 15 ticks desafortunadamente. top, I do, so I'll leave that at the 15 tick. Voy a dejar el target en 15 ticks. Igualmente tengo el botón en el close, en la jugada del YM. RTY is coming into king timing down there. RTY está llegando a king timing. Just showed up on RTY. Luego apareció una cruz blanca, un RTY. He's still green, turning red-ish. Got this red dot continuation here. Tenemos esta continuación del punto rojo acá. Vamos a ver si va. Escucho vendedores. Escucho un montón de vendedores ahí. Here they come. Ahí vienen. Sell algos kicking. Todos los algo entrando. MACD ahora está cambiando a rojo. Eso es bueno. We've got large timing right there. There's a PRC. Tenemos large timing. Show up. Boom. So I Este es un PRC. get my target there. Quiero poner el target ahí. And basically, I really want my whole thing off right there. Realmente quiero todos mis targets ahí, pero tengo el botón en el close. The thing turns, and if I'm En caso de que se dé vuelta y esté equivocado. Pero es un target muy lindo ahí abajo. Y son más de 15 ticks. that's big, right? Así que es grande. Small, so Tenemos big y small. Eso es grande. target one is Target going to 1. be 15, right? We do 10 and 15. Already at 15. Oh, as I'm speaking. Turn up here. Turn up on me. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a dar vuelta? Fib dot, Nasdaq Oh, on the twos. okay. Let's take some off right here. Bueno, saquemos algo acá. Take one off here. Voy a sacar uno. Fib dot, Nasdaq on the fives. Ooh. Okay, I'm Bueno. in. Escucho compradores. Oh, we're gonna get a break. A ver, ¿va a haber un rompimiento? We break that dot. I'll take this as a piercer, add my dot. Si rompemos ese punto voy a añadir. Okay, yep, I think we're Sí, breaking. creo que lo rompemos. Adding contract back. Añadiendo contratos de nuevo. Piercing through the blue. I'm hearing the sellers. Escucho vendedores. Harmonic Vamos. In Q, still on a tear down. ES tearing down. Están todos los instrumentos cayendo. Hanging up. RTY's turning down. RTY también está cayendo. Todo está mirando hacia abajo. Escucho vendedores también. Okay, we are Bueno, into a PRZ. estamos dentro del PRC. Perfectly satisfied with this trade at this point. Estoy perfectamente satisfecho con este trade. Si lo tengo que cerrar ahora lo cierro. Just now at the back of this PRZ. Escucho vendedores, así que voy a poner esto atrás del PRC. Close button. This Pero recuerden que siempre puedo apretar el botón de close. Here we go. Pero ahí vamos. You gonna go? Ahí vamos. One out just in case. So, Pusheo uno solamente en caso de que caiga. my targets, you know, at kind of maximizing my position. Pero recuerden, siempre el botón en el close. Fib dot, If I Si se va mi posición, fantástico. you know, I can always press close. Pero si me aparece alguna razón por la que debo salirme del trade, siempre puedo cerrarlo apretando el botón. Wait for it. Esperemos. Wait for it. Esperemos. Fib dot, So that Nasdaq is a on Shark the twos. PRZ. You should be able to. You'll start Es to un determine PRC by the Shark. shape and size as you kind of start to learn the harmonics. You'll see how big that is, and you'll know it's a shark. Why? dot, Shark Nasdaq fin. on the Right. It's the twos. whole point of why it's the shark. It's the shape, but it's also, you know, how do you distinguish between a cipher and a shark and a butterfly? La forma de distinguir But it's about that PRZ una estructura de la otra es el tamaño del PRC. En el Shark, el PRC generalmente es muy grande. Harmonic So big pattern, PRZ Nasdaq and of course Así que un PRC muy grande. show on the back of a shark. Oh, we're gonna turn here. Oh, ¿qué va a pasar acá? Se va a devolver. Just so you can see here. Okay, you see that line right there? ¿Ven esta línea ahí? That is the back of a shark back. Ese es el back de un Shark. We're gonna stay inside the box. Y a ver si nos quedamos dentro de la caja. Got plenty of time to king timing. King timing is Tengo great mucho over tiempo here. hasta King Timing. If I can hold this out to king timing. Excelente si puedo sostener esto hasta King Timing. Nasdaq Y jugar la distribución. Delta
talking about with that. So small, medium, large, king size. You go across the verticals. I'm hearing sellers. Estoy escuchando vendedores como locos. Ahí está el back del shark. Bueno, voy a cerrarlo ahí. Bueno, no voy a pusharlo. No voy a pushar mi suerte. Es un sharkback, se puede devolver. Estoy escuchando vendedores todavía. Me voy a insultar a mí mismo si esto cae. Escucho vendedores. Pero el shark es tan fuerte. Uf, tenemos un punto rojo. Lo voy a tomar. Stop arriba del punto. Veamos si seguimos yendo. Veamos si lo podemos sostener hasta king. Vamos. HMD en corto. ¿Qué significa? Harmonic dot. Harmonic dot. Es un harmonic con un punto dentro. Así que el punto le da poder a la zona. Holdeamos. Oh, punto azul. Lo cierro. Tomando una pequeña pérdida ahí. Este fue el trade número 6. Un punto azul apareció. Trade número 6. Miren ese punto azul. Eso puede pasar a veces. Así que cerramos la posición. No sabemos si puede ser un punto de reversal. Así que ese es mi sexto trade. Si sos nuevo, acordate de imprimir esto para hacer 5 trades. I'm trying to make sure, as we're kind of doing this, hopefully for more demonstration and educational purposes with you guys. Recuerden que estoy haciendo esto con propósitos de educación. No voy a hacer esto. Sexto trade, disciplina. ¿Cuál es nuestro diario? A ver. Quieren estar 60 a 90 minutos. Tenemos 42 minutos acá. Me gustaría saber cómo le está yendo a Ross. Espero que estén disfrutando esto. I guess leading the way of let's doing a small account challenge, and he's whether he's on version 2 or whatever, driving around a bus. I mean, he's totally killing it. And I know Trump likes watching Ross. I love it. Oh yeah, he always tells me he loves. He loves it. We've got that red bat phone. But we just play the game, 6 trades. Así que bueno, jugamos el juego, 6 trades. Así que en el challenge, esto va a seguir. Este fue un hermoso HMD. Escucho algunos compradores. Así que miren, yes. ¿Qué estamos viendo? Recuerdo, siempre MACV un corto. Eso nos dio la confianza y la correlación para pushear.
Cuando veo esto, puedo ir en las dos direcciones. ¿Entienden esto? Cuando el MACD está así. Y es, recuerden, es el padre grande, digamos. Obviamente, los mercados no siguen específicas reglas. Si no, podrías programar cómo funciona, pero no funciona así. Aunque en general, por eso la mejor forma de hacerlo es manualmente. Somos mejor que un robot. You know that that's a lossy join, meaning it's not a very down to the exact match on a join, but it is a lossy join. Okay, so lossy join, we are getting our idea from the big dog, taking note of that as we are trading our other instruments like an NQ or in our case. Así que cuando traemos otros instrumentos, got a good mix there on YM and RTY. La gente me pregunta por qué estamos tradeando RTY y YM, y es porque salen $500 por contrato en nuestro broker. Hay algún broker que todavía tiene $500 por NQ, pero bueno, no se puede operar con el Ninja Trader, no acepta el Ninja Trader. Doing air quotes here, better margins, but in reality, it's not that much difference, right? We're talking about $1,000 a contract, $550 for NQ, but with our brokers using, again, pero bueno, nuestro broker tenemos NQ a $1,000 el contrato. But I do have Dorman and Phillips accounts, so with those brokers, all of them are at $1,000 a contract right now on NQ. So keep that in mind. Así que bueno, tengan eso en cuenta. Miren YM, tuvimos un punto rosa. No podemos llamar eso un headshot, el espacio era muy grande. Pero tienen el poder del headshot ahí con el MACD en rojo. Just talked about over here on the right, you got ES over there telling you that's a nice play setup if you're not, if you haven't already exhausted your decision fatigue scenarios there and you're not on 6 trades in, that's another nice trade right there. Boom. And even if you're just exiting right here on that PRZ as it's coming in, look at that. Boom. Pero bueno, miren eso. Very, very nice. Tenemos una linda jugada ahí, de ahí hasta ahí. Nos salimos en el verde, hermoso. Tienen el MACD a favor, así que pueden pusharlo un poco más hacia abajo. También tienen un punto rosa correlacionado. Así que bueno, parece que están pasando un montón de cosas, pero cuando empiezan a mirarlo, realmente lo ven. Cuando empiezan a practicarlo, sé que estoy hablando un montón. Hablo y hago trading a la vez. Es un poco difícil, pero bueno, tratamos de hacerlo mejor. Les hacemos la challenge. It's easier for me to go ahead and do that and train while we've got the activity. Although we've had some slow days too. That Friday, pero también tuvimos días lentos. El viernes fue una tortura. Fue un string muy aburrido, pero a veces el trading es aburrido. Mucha gente se piensa que es actividad todo el tiempo y a veces es así, pero muchas veces no lo es. Así que tienen que tener un sistema para saber lo que están haciendo. Parece parecer difícil, pero no lo es. Yeah, that's why we give people a 2-week free trial, and if you want to extend it, you need more time to decide. We are perfectly happy with doing that, and we're probably one of the few, trading industry educators and software providers that
will also give you a 40-day money-back guarantee, like no questions asked. If you don't want it and you want to return it, you know, you got 40 days to decide even after that. And you know, if you have a Recuerden que puede descargarse la prueba de 14 días. Si necesitan una extensión también se la damos, no hay problema. Y si llegan a comprar el programa y después se arrepienten, dentro de los 40 días le devolvemos la plata también, no hay ningún problema. Y los resultados hablan por sí mismos. Así que, hablando de resultados, veamos mis resultados. Hagamos el reporte de hoy. Y veamos cómo lo estamos haciendo en general. Así que vamos al principio de todo. The 5th through now, so we're on 10 days. It's weird to say 10 days because that is 10 days would be including the weekends. Because we're only, I was like, wait a minute, we're only on like day 8, right? So the weekend. Bueno, estamos en día 10 contando el fin de semana. Where are we? We're at. ¿Y dónde estamos? Estamos en $10,270. Estos son nuestros profits para todo el periodo. On Monday, so let's change that date to well, hold on, let's do some of this. If you guys will bear with me, from day 1 of the original day trading small account challenge, my video here. Hey everybody. Okay, so starting from the beginning with Ross, and now empezando desde el principio con Ross. En eso me tiene. Yo no puedo operar desde una camioneta. No sé cómo lo hace, es muy bueno en eso. I appreciate him, you know, kind of inspiring us to go ahead and do the small account challenge after, you know, 5 years of us being out here and, you know, publicly. You know, I've been trading for over 15 years, and as we've been out here, man, have never even, you know, I never even considered doing a small account challenge stuff again. Once you, pero nunca había considerado hacer una small account challenge. Going back, why would you go and trade super small unless, again, you're just trying to sell? ¿Por qué trataría de operar un lotaje tan chico? Pero bueno, acá estoy. Yo soy un gran competidor y realmente pienso que lo nuestro es mejor, pero veremos qué dicen los números. Let's have some fun with it. I figure we fun, education, yes, get some people hopefully inspired to see that, hey, maybe you don't have to go and do the usual thing and get, you know, education regurgitated to you, you know, from somebody else, and you actually also comes with an actual system that gives you edge. We're going to show the results, and so we're taking this competition. Sorry, I'm babbling on and on about it. Así que estamos haciendo esta competición. Espero que lo entiendan. Si lo entienden, perfecto. Así que acá es donde estamos. Let's change it to our hourly and see where our drawdowns are. How about the half hour and entry times? Vemos dónde estamos en el drawdown. Así que parece que la peor hora en la que nos va es a las 2 de la tarde. Y esto es por el día FOMC, que nos fue mal. No es que particularmente nos va a ir mal, pero bueno, ese día nos fue mal. Bueno, puede pasar. Así que desde un punto de vista de las estadísticas, ese es el horario en que peor nos fue. Yeah, there's where we are over the contest.
Así que bueno, así estamos. Finalmente tenemos algo que podemos ver. Greatest stats ever, and you can't really look at this, you know, and go, oh, well, that's not just, it's just statistically not enough time to really gather information from. But if you guys have seen No, estadísticamente over and over and over again, looking at our results in our room from myself, our members, you'll check those out in the public chat area, and that is all open to everybody to go and check out. So 63% profitable, 2.87 profit factor. These are the two numbers that I'm always talking about. estos son los dos números de los que hablo siempre, Profit Factor y Percent Profitable. Mucha gente se piensa que el Percent Profitable es lo más importante, pero lo más importante es el Profit Factor, porque eso dice qué tan grandes fueron tus ganancias respecto a tus pérdidas. O sea, puedes tener un porcentaje de ganancias muy bajo, pero si cada vez que ganas muchísimo más de lo que perdés, puede ser rentable. Por eso nosotros en nuestros trades tenemos estos pequeños y encima añadimos a las posiciones cuando está yendo a nuestro favor. Que prácticamente es lo contrario o lo que hace la mayoría. They try to play it out. It's like the worst thing in the world you could possibly do, but they act like it's good. I'm gonna dig my way out, and so you know they average down. You know, some of, like I heard, you know, DTP the other day going, I'm gonna double up, and I'm like, dude, you're a martingale, and you wonder why you blew out, you know, 7 months into your martingale strategy. You know that's going to happen in a martingale thing, and you're doing these little dig outs. You're going to get borked, and you can do all this effort for months, and then you're gonna wipe it out in a day with that really bad set of strategies. Así que bueno, haciendo lo contrario, o en un día malo puedes quemar tu account. Así que vamos a donde Ross reseteó. Así que reseteó acá. Así que si reseteamos ahí, empezando con 2500, ya ganamos 5200. Nos fue un poco mejor esta semana. No tuvimos el día del FOMC. Así que esta semana tuvimos un Profit Factor de 3.48 con 68% de Percent Profitable. Son excelentes stats. No siempre va a ser así alto, incluso para mí mismo. Muchas veces es más bajo. Pero ahora tenemos esa volatilidad. Tradeas lo que el mercado te da. Your business and you've got customers coming in the door or customers not coming through your door. The market determines how many customers are coming through your door. The numbers of opportunities and the trade setups, like picture those like customers wanting to purchase your product and you being there to service them. Make sense? So we've had a lot of that because of what? What's going on right now? Earnings report season, right? How do we know that? Ahora tenemos earnings report, así que you know, the paper one. Okay, if you guys want to get one of these, I've got the links down in tenemos más volatilidad. All right, got our spiral here where we can look out ahead of time, knowing our seasonality, where we are from a monthly perspective, and know what news events and things are coming. We know earnings season is right now. Sabemos que estamos en temporada de earnings, así que tenemos una volatilidad muy alta. Así que así estamos ahora mismo en la competencia. 52, 17, 84, profit factor 3.1, 3.48, and 68.3. Okay, you guys bored enough with that yet? So again, that's not very fun to look at. Bueno, no son cosas muy divertidas para ver. Let's look at the hourly. And I like to do the half hour, so you can break it all the way down. We get some more bars, so you can see the times of day that we've traded this week. Así que bueno, tuvimos sesiones a la mañana, tuvimos sesiones a la tarde y tuvimos sesiones al mediodía. Es lo que les digo de AlgoBox. Podemos operar en cualquier momento del día. Lo único que necesitamos es actividad. Tenemos que saber qué está pasando en general.
y saber qué puede llegar a pasar el día en el que estamos. Probablemente sabemos que, no sé, que X día va a ser más lento, así que podemos anticipar eso. Obviamente nunca igual lo podemos saber. Capaz que hay algún evento y cambia. Pero bueno, igual podemos anticipar qué puede llegar a pasar. Si no tenemos OMC, no tenemos ni contract rollover, ni earnings, es muy probable que sea un día lento. Así que así sabemos. Podemos llegar a saber si vamos a tener buenas oportunidades o no. Pero bueno, al final tenemos que estar listos para reaccionar. Simplemente lo que estamos haciendo es reaccionar. Y la calidad de lo que hagamos depende de nosotros. Si añadimos a la posición apropiadamente o pushamos los targets, maximizamos los profits. Todo eso depende de nosotros. Así que bueno, espero que estén entendiendo. But it's been a while since I did those, and we're gonna live stream here, and tomorrow is Friday, Thursday kind of being one of our best days to trade, and tomorrow will be early in, early out, so figured I'd take the opportunity. Mañana para mí va a ser uno de los mejores días, así que veremos. A ver si hay otros stats que podremos ver. Hay buenos setups si todavía estás haciendo trading. Capaz que haga trading a la tarde, no lo sé. Ya lo veremos. A ver si podemos pushear el día de hoy a 2K. Hay muy buenas oportunidades. Probablemente el mercado se quede en una buena velocidad. Es lo que podría llegar a anticipar. Así que hoy 87% hoy. ¿Ves? Ya pueden decir que hoy fue un día más fácil que ayer. Vean el video del viernes que fue tan lento. Después hubo uno de los días que terminé haciendo como 8 trades y terminé perdiendo un poco. No fue mucho, pero terminé perdiendo un poco. Stop one, then a red dot shows up, and like, okay, here, we'll give it one more shot, 2-try rule, take another short at that little stab, like to finish out the bottom, but no, that ended up terminé tomando setups que pensé que podrían llegar a funcionar, pero no lo hicieron, y terminé perdiendo un poco, tratando de pushear un poco. Terminé dando un poco de lo que había ganado. Todo por no seguir las reglas. Así que 5 o 6 trades creo que maximizan tus oportunidades. 5 o 6 trades o 60 o 90 minutos. Lo que primero pase. Es como un partido de algún deporte. Tiene un límite de tiempo. Y el que haga más puntos en ese límite de tiempo gana. Just because you're, the best basketball team that's out there right now, like depending on who you're playing against, their defense, their offense. Así que bueno, el mercado es como un deporte, depende del día, como depende del oponente. Los oponentes son distintos, algunos son más defensivos, otros son más atacantes. Algunas veces puedes hacer más puntos, otras veces puedes hacer menos. Puedes saber cómo juega el otro equipo, pero realmente no puedes predecir exactamente lo que van a hacer ese día.
you know, maybe you have a game where it's 70s, 60s. You know, the point score is all over the place. So 87 profit Así que, factor, bueno, that's insane. Okay, so profit factor de 22.12. Bueno, esto básicamente significa que hoy no tuve ninguna pérdida. You know, that profit factor is, I wouldn't say it's not accurate. It's No diría que no es accurate, but it's not telling preciso, pero bueno, no te está diciendo today because they're mucho hoy. O sea, te está diciendo eso porque, bueno, fueron todos ganadores. like a scratch trade, max drawdown $77. You know, compared to the profits, that's basically nothing, right? The profit factor, this is probably more Fit dot. realistic, you know, like a Nasdaq 2. on the twos. But again, it's all the balance. It's a balance out, and people are always asking, well, what's your percentage? So they're expecting that percentage to be every single day. Pero bueno, la gente espera que el porcentaje del percent profitable sea muy alto, pero ya les digo, hay que mirar las estadísticas en general, eso no dice mucho. On the stats, one of those stats that is kind of neat to look at on occasion, if you look at your max adverse excursion, if you want to know how much heat you're taking, unfortunately they don't. Tienen que mirar el max adverse excursion para saber cuánto es lo It's hard más expuesto que estuvieron. the way that this is calculated on NinjaTrader, unless they've changed it. I can go Ninja back. Trader se calcula, creo que por trade. 9 years I've been with NinjaTrader. That has never really changed. I wish it was, you know, a little more like you could divide it by per contract. Or Me gustaría que se pueda dividir por contrato o por trade. So that's how many ticks are going Pero esto te dice cuántos ticks van a ir en contra mío. You need some rounding there. Let's round it up to 25, so that's 5 ticks of heat. You guys get that? So this tells you your 5 ticks of heat. So you can try to maximize that, maybe enter in on a trade, and then as a trade pulls back 5 ticks, you can add in on 5 ticks. See how simple that kind of thought process is? I have a whole video around that on max adverse excursion. Bueno, tenemos un video sobre esto, sobre el max adverse excursion. Si realmente querés entrar en detalle en tus estadísticas, You know, put in more size. That's something that you can look at, particularly if you're automating. That becomes more important. es algo que querés ver. Where to add is adding in. Well, what is your normal adverse excursion? It's that. So what you might want to do is the 5 ticks minus 1. So you'll go, okay, I'm going to add to the position 4 ticks in as any position enters in for me. 4 ticks in, keep the stop in the same place. Now you're maximizing your targeting because you've added to it by entering in on additional contract entries on an adverse excursion. That is your average. But you also can't break out your winners on this. Is another one of those things that I don't like, because a loser on one of these is going to include the entire, and so it skews the average. So you have to take that into account when you're doing your calculations if you are coding. And this is for my automated stuff that matters more for. But I figured while I was here, and I've still got a few minutes to kill there, and Todavía tengo un par de minutos más para matar acá, así que estamos hablando de las stats. Pero bueno, haremos un pequeño análisis esta tarde. Hablaremos sobre otro scammer también. Les recomiendo evitar el Room Day Paradise. Nosotros presentaremos los hechos y después la gente podrá decidir por sí misma. It'll go away. They delete their stuff on social media, like yesterday after we exposed them. They delete everything on their YouTube channel. Now they say, "Oh, we didn't delete it. We just set it to private." That is the same thing. You've removed it from public view. Exactly. You can't go back, and you know nobody can go and see it for themselves. But you know, we made the timestamps. We recorded it. We're going to show you guys and just give people the opportunity to know the truth. Así que le damos a la gente a saber la verdad, porque la verdad te hará libre. And then you realize, hold on, you can't believe it, but they just don't tell the truth and they're not upfront. Así que hay mucha gente que son scammers y no dicen la verdad. I do not appreciate that. I did not appreciate that back then. I would not appreciate it right now. And I would have liked to have been able to Google whoever it is that I was looking for, whether it was, you know, back in the day with Joseph James and the School of Trade craziness,
or Oliver Velez. Okay, I wish I could have been able to Google and have that information available to me so I could have made a better decision, because I spent thousands of dollars on those programs, even Invest Tools. I wish back when I did Invest Tools for one of my very first one, my friend Tuan Nguyen, that just suggested them to go and look. And so, you know, going to all the webinars and going to all the seminar stuff, and at that time, that was way back in the day when you actually went to a seminar. You go to a hotel, you're sitting down and they're presenting, and, you know, Está hablando de lo que hacía antes. This is cool. Look at all that. Oh, yes, all the hindsight stuff, which I didn't know. I'm sitting in the same bleachers everybody else is and going, okay, yeah, I can learn this. I'm a smart person. I've done well in, you know, a lot of the points in my career and all the things that I've done. And, you know, Tuan said, hey, he likes trading the stock market like this. Let's go check it out. And anyhow, that kind of stuff, I wish I could have been able to Google and go, hey, whatever group, review, and see information about these places so that I could make maybe a wiser decision. So we are going to be there to help people do that, and we have exposed Así que bueno, vamos a ayudar a la gente a mostrarle la verdad para que vean si algunos son scammers o no. And you know, we have received no official response from these groups. You know, they rant on in their live streams. We ask them to, hey, you know, professionally, as the same way that we reach out to you professionally for your responses, these rants that they go on where it's a one-way communication, that's what they rely on for you to be able to have only a single one-way communication. You can't get on a conversation with them. They're a little bit mental. If you guys have ever seen these cats, there's always some kind of psychosis going on, and it's just ego level stuff. Whether they're wearing a Mr. Miyagi bandana, it's maybe squeezing the life out of their brain, and that's maybe why they're having some malfunctions upstairs. I don't know what, but you can't have reasoning, logical conversations with them. They play into your Bueno, emotions. está diciendo que la gente en otros grupos no se puede hablar con ellos, no se puede razonar, no te muestran los números reales, realmente no puedes saber cuál es la verdad. And again, if they would like to retort to those, and it's funny when you ask them for emails and they're like, all of a sudden they're like clipping together snippets of stuff and shaking things around so you can't see, but when you really boil it down and you still see, like, you didn't change anything. You changed your story, and that's the problem. You always change your story, and if this is the first time you ever heard it, it's always, oh, well, you heard that story. But if you knew what they used to say or what they had been showing and showing where they're getting wrecked like crazy, you know, we're going to present all that. Sorry, I'm getting on my soapbox here, and we had a great session here. Hope you guys enjoyed it. Don't want to end on a negative note there, but hopefully Bueno, tuvimos una buena sesión hoy. Espero que hayan aprendido y que sigan mirando los videos. Vayan a mirar todos los videos anteriores. Ya tenemos un montón de videos hechos. Pueden descargar el software gratis y probarlo. Así que bueno, gracias por estar con nosotros. Nos veremos en el siguiente video.